La maestra Quetzali de la Concha es licenciada en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual por la UNAM y tiene estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, la primera mujer presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, del que actualmente es consejera jurídica y vicepresidenta, miembro de la Barra Nacional Colegio de Abogados, es presidenta del Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, forma parte de la AMPI, en donde actualmente preside el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos, miembro del Grupo de Abogados en Línea contra la Piratería, convocado por el INPI, y ha participado como parte del Comité de Redacción de la Reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ha publicado en revistas académicas especializadas en México y en América Latina, es colaboradora permanente de los seminarios sobre derechos de autor y propiedad intelectual de la Filmoteca de la UNAM, docente invitada del IPIDEC y de la Universidad Ius Semper, responsable del área legal y de derechos de autor de Penguin Random House, grupo editorial. Bienvenida, Quetzali. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, Mau, también, otra vez estamos por aquí. Bueno, ¿no? con mucho gusto, claro. Gracias por la invitación y encantados de estar aquí platicando con Quetzali y contigo, Arturo. Claro, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a platicar hoy un poco sobre derechos de autor, temas de las editoriales, Ley General de Bibliotecas. Hay muchísimos temas que podemos abordar el día de hoy. Entonces, ¿por qué no empezamos y nos cuentas un poquito qué hace una abogada en Penguin, ¿no? ¿Qué tipo de temas de derechos de autor manejas o de propiedad intelectual en general? Muchísimas gracias, Arturo, y qué placer estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Y qué hacemos en una editorial? Bueno, hacemos todo. Hay toda una batería de marcas que se trabajan, desarrollo de nuevos sellos editoriales, en donde uno va a ir conformando y fortaleciendo si va a haber una nueva identidad marcaria. Por otra parte, el día a día y el corazón de la labor editorial es precisamente la contratación de los derechos de autor de escritores. Y el contrato de edición, pues, es la piedra fundamental de todo el periplo que después seguirá en la edición del libro. A partir del contrato es que se puede hacer todo lo que se hace en una casa editorial, que es la corrección, la edición, la diagramación, la ilustración y dejar precioso el libro para que pueda llegar de cara al público. Entonces hay que estar trabajando continuamente con estos derechos, con la administración de estas vigencias, una parte fundamental y que siempre hay que tener cuidado en el sector editorial y en la contratación de derechos de autor en general, es el respeto a la temporalidad de los contratos. Había muy malas prácticas antes de la ley del 96, en donde eran contratos en donde se cedían de manera permanente los derechos para la publicación de una obra. Eso, bueno, poco a poco se ha ido erradicando, pero también nos lleva a tener un reto administrativo de cómo están funcionando esas vigencias, qué títulos son los que permanecen en el gusto del público, qué libros han pasado a ser un long seller o ya están como un bestseller. Hay libros, por ejemplo, en Penguin, que tenemos 36 sellos editoriales, que son así los fuertes, y esos tienen submarcas a su vez. Pero bueno, de esos 36 sellos, uno de los grandes clásicos es Grijalbo. Uh-huh. Grijalbo es un sello que data de 1959 en México, y tiene sus inicios en España. Y uno de los premios Grijalbo, que ha sido un concurso tradicional de nuevos talentos, del año 63, al día de hoy se sigue vendiendo como un long seller y un bestseller, que es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Que, por cierto, no diré más, pero habrá señales en la pantalla grande sobre este libro, después de tanto tiempo, ¿no? Después de 60 años, ese libro está tan vigente que ya está en este camino de la adaptación, lo cual nos deja ver que administrar esos derechos y darle seguimiento es fundamental, porque además la propiedad intelectual de un libro es una semilla de un árbol que se va a ramificar
en diversidad de posibilidades, desde radionovelas, podcast, merchandising, adaptaciones audiovisuales, adaptaciones de audio, pero con dramatización. O sea, hay un mundo de posibilidades, traducciones, por supuesto, obras multimedia, obras ilustradas. Entonces, la obra literaria, que básicamente, y lo platicaba hace un par de días con una escritora, la obra literaria no solo es el lenguaje, que así es como la encontramos normalmente definida, esta expresión artística a través del lenguaje. El lenguaje es el pretexto, es el medio, pero la obra literaria, su corazón es que contamos historias. Y contar historias puede materializarse en diversidad de formatos y de maneras de expresarlo. Con lo cual puede estar existiendo un libro a lo largo del tiempo y de pronto irse ramificando en este crisol que puede ser en el audio, que puede ser en el audiovisual o puede ser en la gráfica. Entonces ese es otro de los grandes retos. Y algo también fundamental que pasa todos los días en la editorial es estar trabajando con los editores en qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Porque quieren integrar a las publicaciones fotografías, porque quieren integrar obras que pueden ser pictóricas o puede ser también la fotografía de alguna obra arquitectónica o de alguna obra plástica, o quieren integrar fotografías de personas famosas, pero a veces quieren integrar fotografías de personas que no necesariamente han estado en la arena pública. Eso pasa muchísimo con los libros de periodismo, en donde en esta revelación de alguna conexión de hechos y personajes que tienen una influencia en la vida ciudadana cotidiana, principalmente en lo que tiene que ver con crimen organizado, pues a veces hay revelaciones y de personas que no necesariamente están en esa arena de la noticia o de la vida pública, que podría dejarlos, digamos, en este halo de excepciones para poder utilizar su imagen. Entonces, eso también se tiene que analizar el contenido de lo que hay en los libros, qué se está diciendo en el libro, qué información se está integrando, revisar también minuciosamente si toda la información es válida, fiel, y si el contenido es original, que esa es la principal obligación de los autores, que con el avance de las tecnologías, pues nos pasan los dos sentidos. Hay mucho más incidencia en el plagio, pero también hay mayores herramientas para poder observarlo y para poder poner atención y revelar que hay contenidos que no se pueden publicar porque pueden tender o pueden estar dentro de la figura del plagio. Todo eso pasa en el día a día de la actividad editorial. Oye, Quetzali, decías ahorita nuevas tecnologías y pues me parece que es un término ya inevitable cuando hablamos en general de derecho de propiedad intelectual y no se diga de temas editoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú, cómo está viendo la editorial, digamos, el avance de las tendencias en libros digitales y qué tipo de, pues digamos, sistemas de monitoreo, qué tipo de acciones emprenden para tratar de evitar el crecimiento de la piratería en lo digital, ¿no? Que ha sido siempre vista como una amenaza? Históricamente el libro estuvo amenazado por la fotocopia, pues de alguna manera ha sobrevivido porque habían, bueno, por lo menos pérdida de calidad en alguna medida, etcétera, pero las copias digitales de los libros parece que pues vuelan a gran velocidad, que nos los intercambiamos con una simplicidad incluso entre abogados, en donde el derecho a autor ni siquiera lo cuestionamos, y pues parece que es una tendencia peligrosa, pero ¿cómo lo perciben ustedes desde la editorial y tú en lo individual? Bueno, es un tema estresante y a veces creo que doloroso por la falta de compromiso que se tiene como sociedad. Pero efectivamente, por un lado, pues sí, a partir de la industrialización de la máquina de fotocopiado, eso era pues un reto para controlar, porque la máquina de fotocopiado pues finalmente está en manos de un particular que va decidiendo qué es lo que reproduce. Pero tiene sus limitantes. Sí. Está localizada en un punto físico y tiene una capacidad física de reproducción, entonces tiene sus limitantes. Sin embargo, con el fenómeno de la digitalización y de Internet, que nos da reproducción indiscriminada e inmediatez, que son dos características que son prácticamente imposibles de controlar. Y buena calidad. Y ese es el otro tema. La piratería, por ejemplo, en México.
antes de más o menos el 2008, era muy fácil distinguir un libro pirata, porque carecía de calidad, porque se veía la fotocopia medio chueca, porque las tapas eran horrorosas o a veces estaban a blanco y negro. En fin, para ese momento todavía se seguían utilizando estos grandes acetatos que se mandaban a la imprenta para poder hacer la impresión de los libros originales. Pero hubo un cambio fundamental, que es el cambio de las máquinas de impresión industrial para trabajar con archivos digitales y ya no con estos grandes formatos. Entonces, en cuanto a eso sucedió, los piratas también comenzaron a adquirir este tipo de equipos, a adquirirlos o a robarlos. Pasa de todo. Los piratas en México, que es delincuencia organizada 100%, esto analizado también por el Observatorio Nacional Ciudadano, cuál es la administración y la vinculación de los puntos de piratería en todo el país. O sea, cada vez que tenemos la tentación de adquirir algo pirata, es la tentación de poner nuestro dinero directamente en la bolsa de los piratas, de la delincuencia organizada y de la violencia en nuestro país. Eso hay que decirlo siempre. Pero bueno, con el trabajo de los archivos digitales, entonces la calidad de los ejemplares pirata se elevó a un punto en el que nosotros ya no le llamamos copia ilegal, sino le llamamos clon ilegal, porque hay que hacer unos peritajes también a una profundidad de analizar, por ejemplo, la celulosa del papel para poder distinguir qué ejemplar es original y qué ejemplar es pirata. Lo terrible de esto es que entonces se vuelve un engaño de cara al público y entonces muchas veces el consumidor de verdad piensa que está comprando un libro original. ¿Por qué? Porque a golpe de vista así es como se ve. Después ya vienen las reclamaciones en donde a veces nos llaman y nos dicen, oiga, le faltan 2 capítulos al libro. O, oiga, el libro está muy deficiente en su encuadernado porque la primera parte está pegada de una manera y la otra pareciera que va en contra con las letras al revés. Y entonces en ese momento, para mí siempre es claro decir, mire usted, el primer problema es que compró un ejemplar pirata. Pero vamos a hacer una cosa. Usted me dice dónde lo compró, nos trae la muestra y nosotros le damos oportunidad de tener un ejemplar original para que vea la diferencia. Entonces, pero el consumidor sí que se deja engañar con esto, porque además esto en el caso mexicano se une con otra cuestión que es la tolerancia y lo cotidiano del mercado informal. Tenemos un mercado informal tradicionalmente tolerado en nuestro país. El tema es que no existen libros originales en el mercado informal, simplemente por cuestiones fiscales. O sea, una editorial no nos podemos dar la oportunidad de vender libros sin que haya una transacción de facturación. Entonces, si eso no sucede así, no podemos surtir libros. Con lo cual, siempre en el mercado informal lo que están encontrando son libros piratas. Y lo mismo con los digitales, ¿no? Si te comparten un PDF por WhatsApp o algo así, en automático es un siempre va a ser pirata. Que esa es la otra parte, lo digital, en esa inmediatez, es tan fácil consumir y pasarnos y compartirnos libros en PDF que parece algo cotidiano, que parece algo inofensivo, pero lo que sucede es, y eso también lo hemos visto en los estudios de mercado, cuando nosotros proliferamos en este tipo de copias digitales, sí se inhibe el deseo de adquirir el ejemplar. Entonces, lo que estamos afectando es la normal comercialización de los libros. Y eso afecta de una manera dramática a los autores. Es muy difícil vivir de ser autor. Es mucho más difícil vivir de ser autor en México, donde tenemos un promedio bajo de lectores asiduos. En México, más o menos mapeado lectores entre académicos y lectores por gusto, son 2 millones. En todo el país. Un poco, ¿no? Entonces, de casi 130. De casi 130 millones, 2 millones nos gusta leer. O leemos porque tenemos esa necesidad. Con lo cual, cuando se consume la piratería, pues el problema es que probablemente el libro está siendo un éxito y todo el mundo se lo está pasando y compartiendo, pero ni el editor ni el autor se están enterando de ese éxito porque no lo están viendo reflejado en la venta del libro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vamos a generar es que pues, el autor no reciba regalías o no reciba regalías suficientes
para vivir de ese trabajo. Una acotación, y esto en casi 2 décadas de experiencia en el sector editorial, escribir, y Mauricio tú lo sabes perfectamente porque me parece que te has hecho adicto a la tiranía de escribir. Y es una tiranía porque requiere mucha disciplina, dedicación, pero no es una ocurrencia. Escribir no es una ocurrencia. Escribir es una labor profesional en donde un libro puede tomar un promedio de entre 2 y 10 años. El tener un libro ya como tal, correcto, listo para poder presentarlo al público. Sí. Y es un trabajo constante, no es en los ratos libres, no es un hobby. Entonces, para que alguien se pueda dedicar profesionalmente a esto, pues sí necesita poder pagar las facturas y la renta mes a mes, con lo que obtiene por el gusto de la gente. Que además eso también, y me gustaría mencionarlo, en esta parte de la libertad de expresión. Cuando un autor, una autora, se puede dedicar a escribir y a vivir de la venta de sus libros, es un ejercicio de libertad de expresión precioso. ¿Por qué? Porque no depende de una institución, no depende de un gobierno, no depende de una empresa, depende simplemente del gusto del público. Y entonces eso le da una libertad sin parangón, porque puede ir decidiendo qué decir, puede ser genuino en su voz y en sus pensamientos. Y eso es la base de lo que en el sector editorial llamamos bibliodiversidad. Si no existiera esta libertad de decir, pues hay que ver qué hay en el gusto de la gente y que eso sea lo que se venda, entonces no tendríamos la oportunidad de tener esta diversidad de ideas en el mundo de los libros. Totalmente de acuerdo. Arturo. Sí, y bueno, entrando también un poco a la Ley General de Bibliotecas y hablando con temas de piratería, hablamos de esta nueva ley de 2021, me parece, donde se ponían, bueno, se entregaban los libros a la Biblioteca Nacional, Biblioteca de México y Biblioteca del Congreso, ¿no? Para el depósito legal, ¿no? Pero existía esta posibilidad de la digitalización del libro por parte de estas bibliotecas y la opción de la consulta pública, ¿no? Que podría ser un tema también de piratería en la digitalización al no haber suficientes medidas de protección digitales, ¿no? Entonces, bueno, sé que hubo 80 amparos, me parece, 2 fueron resueltos, pero platícanos un poco tu opinión y cómo has visto este tema de la Ley General de Bibliotecas desde tu trinchera. Pues fue una aventura interesantísima. En el 2021, en junio, de pronto nos encontramos con que se publicaba una nueva Ley General de Bibliotecas que traía un punto fundamental, que es el depósito legal. Entre otros temas, porque esa ley también habla de la administración, la profesionalización de los bibliotecarios, o sea, cuestiones que son importantes, ¿no? Y que son positivas para fortalecer el ejercicio y la función de las bibliotecas en nuestro país. Porque eso también es otra cuestión. A veces las bibliotecas locales en municipios de algunos estados de la República, pues en realidad se sostienen gracias a que algún alma romántica y samaritana se dedica a ser el bibliotecario del pueblo, pero no siempre les dan capacitación, no siempre les dan acervo, no siempre les dan presupuesto para poder adquirir ejemplares. En fin, o sea, sí hay mucho que trabajar en cuanto a bibliotecas y Red Nacional de Bibliotecas, pero había una cuestión fundamental. El depósito legal originalmente estaba, se fundamentaba en un decreto de los años 90, de 1991, en donde pues, se decía que toda producción nacional, y estaba así en general, podía ser literaria, audiovisual o de audio, tendría que entregar 2 ejemplares de eso que había producido en contenido a los repositorios, a los 3 repositorios principales, la Biblioteca México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. ¿En aras de qué? Y ahí entramos a un punto fundamental. El depósito legal, su finalidad es la preservación de la memoria cultural de un estado, de un país. Por eso es una figura que existe prácticamente en todo el mundo, porque es la forma de ir teniendo memoria de... tuve la oportunidad precisamente hace 2 días de estar en la Biblioteca Nacional, en el archivo reservado, donde tienen 300 años de historia editorial de México, con 4,000 ejemplares en un repositorio que requiere de muchísimos cuidados, pero entonces tenemos la oportunidad de ir y consultar un libro
de 1563, un libro de 1650, un libro de 1821. Es una cosa espectacular para no olvidar cuál es nuestra historia cultural, política, civil, social. Esa es la función del depósito legal, poder abonar con estos ejemplares a que haya una preservación de esa memoria. En fin, bueno, existía este decreto, así es como funcionaba en el caso de las editoriales, 2 ejemplares a cada uno de los repositorios y todos felices y contentos. Pero va cambiando la tecnología, va cambiando las necesidades también, y las bibliotecas saben que para hacer preservaciones de largo aliento, la digitalización es importante. Y entonces dicen, sería muy útil poder tener archivos digitales de los libros y archivos digitales de libros que solo se están publicando en formato digital. Entonces, eso también hay que agregarlo en una nueva regulación en donde tengamos certeza de que nos van a entregar ese tipo de formatos. Pero se dejaron de lado muchas cosas. Para empezar, se dejó de lado, y eso también en nuestro sistema legal mexicano está reconocido, las cámaras comerciales son instituciones de consulta para este tipo de reformas y de ejercicios legislativos. No se habló con la Cámara Editorial, no se habló con la Sociedad de Gestión Colectiva de Obras Literarias, y entonces había mucho desconocimiento de cómo funcionaba el otorgamiento de ISBN, en qué momento se da una edición y en qué momento es cuando se da la comercialización, en ese ínter cuándo es la producción de un libro, cuáles son los plazos en los que un editor podría entregar un ejemplar. Todo eso se dejó de lado. Y además venía algo que al día de hoy, y hay que tenerlo muy claro, es inconstitucional, que son multas fijas. Sí. Entonces, venían tiempos que eran inalcanzables, venían multas fijas y venía solamente de manera genérica entrega de archivos digitales, sin medidas de protección, lo cual es el elemento fundamental para las editoriales, para que no pirateen los libros. Aquí, haciendo también un paréntesis, uno de los casos que me tocó en la Sociedad de Gestión Colectiva durante la pandemia fue precisamente que habían subido un video para explicar cómo hackear la página de la Conaliteg y cómo hackear los archivos que tiene Conaliteg. Oh. Entonces, si estamos viendo que eso sucede, bueno, lo que no pasa en el caso de las bibliotecas. Y ahí hay un punto adicional que es, los repositorios necesitan tener recursos para invertir en tecnología. Claro que necesitan preservaciones digitales de largo aliento, pero necesitan recursos para poder tener realmente repositorios que sean seguros, que garanticen una administración adecuada y que garanticen la seguridad de la administración de esos archivos. Y eso es algo que ahorita están trabajando los repositorios porque se dieron cuenta que de lo contrario, para un editor y para un autor, todo su patrimonio está en esos archivos. Todo su patrimonio es esa propiedad intelectual que está en los archivos de esas obras que han sido trabajadas, generadas, diseñadas, editadas. Ahí está la base del patrimonio de un editor y de un autor, sin duda. Se está trabajando en eso. La presentación de los amparos ayudó a que de manera inmediata se diera la oportunidad de un diálogo para decir, bueno, ¿y qué fue lo que faltó? ¿Qué le faltó al legislador? ¿Qué faltó en esta ley? Y después de una serie de conversaciones con quienes estamos en el sector, se llegó a acuerdos muy interesantes, también bastante positivos, en respetar las dinámicas comerciales antes de entregar los ejemplares para contener, en la medida de lo posible, que haya piratería mientras se está haciendo apenas el estreno y el lanzamiento de un nuevo libro, por una parte. Por otra parte, que fueran tiempos que sí fueran accesibles para los editores. Por otra parte, que los archivos digitales sí pudieran llevar consigo medidas de protección, porque es pues, de las pocas herramientas que tiene el editor para proteger el contenido del libro. Y esto llevó a que se diera una reforma bastante ágil, muy acelerada, porque ya se planteaban cuál iba... La publicación fue en junio del 2021 y para noviembre ya se tenía claro cuáles eran los puntos que tenían que entrar para reformar esta nueva ley. Entonces, pues prácticamente al nacer esta ley ya se estaba reformando porque se vio que había estas deficiencias y estos errores.
hay que reconocer que fue algo ágil y que sucedió y que hubo voluntad para que pasara. ¿Qué estamos esperando ahorita? El reglamento. Porque ahí va a ser una parte fundamental de cómo, cuándo y de qué manera se entregan, por ejemplo, los archivos digitales. Y creo que si el reglamento trae bien afinados esos detalles y trae bien afinado que los repositorios necesitan tener programas eficientes de administración de estos archivos, pues seguirá siendo como hasta ahora y como ha sido desde que México es México, seguirá siendo una relación muy positiva. Las bibliotecas y los editores han ido juntos de la mano históricamente, siempre. Se necesitan mutuamente. Sí. Entonces, esa relación seguirá siendo positiva y seguirá siendo muy fructífera si tenemos también herramientas que nos ayuden a que sea una relación eficiente y que no abra mayores posibilidades a la piratería. Porque también, ojo, y eso, resultados del INPI y también resultados de uno de los estudios que se hizo entre la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura y el ITAM, que es que el 51% de lo que leemos en digital es pirata. Pues vaya cifra. Entonces, estamos hablando de que hay una afectación terrible en el consumo legal de contenidos literarios. Oye, Citlali, partiendo de esa cifra de 51% de lo que leemos en digital es pirata, y sobre todo, digamos, un poco viendo cómo los jóvenes hoy intercambian información de una manera irrestricta a través de redes sociales, internet, etcétera, parecería como un gran reto, eventualmente, seguir hablando de un derecho de autor funcional y que aporta valor, ¿no?, a la comunidad en términos generales. Y de alguna manera trasladarles esta sensación de que si el derecho de autor no lo respetamos, se rompe la cadena de valor y eventualmente nos enfrentamos a un mundo en donde aportar obras no resulte atractivo para los creadores. Pero yo platico con jóvenes y no me parece que hagan mucho caso de estos postulados. ¿Cómo ves este desafío? O sea, ¿cómo vencer o cómo abordar este gran reto de convencer a los menores de 30 años de que el derecho de autor sirve? Claro, es que el tema con los ciudadanos digitales es todo un reto porque la manera en la que tienen planteado su ecosistema de interacción social, de reglamentación, de cuáles son los límites, es más fácil que un joven de 20 años tenga claras qué palabras no puede decir en TikTok, a que tenga claro cuáles son las limitaciones y excepciones del derecho de autor, que en realidad son cosas muy similares, es solamente aprender cuáles son las reglas del juego. TikTok te explica, yo estoy prohibiendo estas palabras porque no quiero que haya promoción del delito, porque no quiero que haya discursos exacerbados sobre terrorismo, sobre cuestiones que son violentas en la sociedad. Entonces, y lo entienden, lo respetan porque quieren participar de esa red social. Con el derecho de autor, además, lamentablemente, hay, me parece que más mitos que certezas acerca de su existencia, su función y la necesidad de que se respete. Y ahí el reto me parece que es la divulgación, una divulgación también mucho más clara y aterrizada, que sea en el idioma de estos nativos digitales. Eso también es importante, porque por una parte hay una necesidad clara de consumo y uso de contenidos. Pasamos de ser solamente consumidores de contenidos creativos antes de la era digital, ahora somos consumidores, somos creadores y probables infractores. O sea, eso está latente todos los días en el momento en el que abrimos nuestro dispositivo inteligente y que estamos teniendo cercanía con algún contenido creativo. Y hablando justamente de infractores, en un segundo programa que gracias vamos a poder tener contigo, hablaremos precisamente de las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor sobre el aviso de retirada, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, se nos ha acabado este programa. ¡Qué rápido! Sí, bastante rápido. Pero en un segundo programa precisamente platicaremos sobre esto con Quetzali y pues bueno, no se lo pierdan.